Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor bendiga su palabra, aleluya. Aleluya, aleluya. Tengo el accidente y los doctores me dicen que eso fue un milagro porque el cuello se había desprendido de la espina dorsal. Todo el mundo no daba vergüenza, nada. Pero ahora que estamos en Cristo, que debiéramos ya perder la vergüenza, no tener ninguna vergüenza, ¿ah? Es cuando se avergüenza, ay no, en la calle no, me da vergüenza. Pero y antes cuando hacías ridículo, afuera no te importaba. ¿Eh? Hay miedos que te atan y no te dejan y alimentan a los demonios. Y ahí es donde el diablo tiene ese control. Tan pronto tú quieres seguir a Dios, Él te pone un obstáculo, te pone miedo para detener tu camino, te pone un lazo. Y Él sabe cuáles son tus miedos. Todos tenemos. Lo escondemos, pero el enemigo lo sabe. Por eso todos los hombres de Dios, primero Dios los animó, porque sentían miedo, pero Dios le dio confianza. Vemos a Gedeón, usted sabe la historia de Gedeón. ¿Ah? Cuando se le aparece el ángel de Jehová y dice, hombre esforzado y valiente. Yo me imagino que él miró, ¿quién? ¿Con quién habla? Aquí no hay más nadie. Sí, porque le dijo, hombre esforzado y valiente. Y él dijo, ¿conmigo ¿Ah? Porque él no se había cuenta, Dios se lo dijo. Y dice que fue allá y rompió el hilo de su padre y todo, pero lo hizo de noche porque tenía miedo. Pero con miedo fue lo hizo. ¿Eh? Y había mucha gente que iba a guerrear y Dios le dijo, no, espera, son muchos. Yo quiero que vayan a guerrear, pero son muchos y muchos tienen miedo. Muchos tienen miedo y lo que van a hacer es que van a acobardar el pueblo porque el miedo se pega. Ahora mismo en Puerto Rico, usted ha visto la noticia, se esparció por Facebook, que decía que había un montón de ataúdes en Ponce, ¿ah? Que venía un terremoto, que estaban comida y todo, y que almacenando para cuando viniera ese terremoto que iba a desaparecer Puerto Rico, y que había un montón, y era verdad, retrataban las noticias, cajas de muertos y todo, pero todo era de que estaba FEMA y todo, porque se esperaba un desastre grande y estaban trayendo maquinaria para cuando viniera ese desastre para Puerto Rico. Eso se regó como pólvora y estaban los puertorriqueños asustados. Y ahí tuvieron que aclarar, no, es mentira, esas cajas son para la verdad, los que mueren del ejército y todo, y que es un pedido que iban a hacer especial, lo trajeron ahí, pero no tiene nada que ver, pero la gente ya inventando y ya estaba la gente asustada, ay, que viene, que va a desaparecer, estaba la gente, porque las noticias causan miedo, entonces el miedo causa pánico. ¿Por qué la gente, usted ve que muchos accidentes que han pasado en un club o algo, cuando la gente tiene miedo, óigame, no razona y salen como animales en estas pilas y se matan unos a otros tratando de salir por la puerta, porque todos quieren salir a la misma vez porque tienen miedo, y lo que hace es que mueren pillados todos por tratar de salvarse. Pero así pasa el cristiano, así le pasó a Pedro. Empezó a mirar el agua y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo dije, Dios, ¿por qué? Y eso me preguntaba yo, ¿por qué le dije, hombre de poca fe? Que Pedro tenía miedo, Pedro tenía fe porque caminó por encima del agua, si no, no hubiera caminado. Creyó la palabra de Jesús, pero empezó a mirar. Y a mirar su miedo se acrecentó. Tormenta, mira para allá. Si me llega a hundir, y empezó, y ahí se fue hundiendo. Porque el miedo nos hunde. El miedo no nos deja avanzar. Amén. Y así, a través de la Biblia vemos, ya usted sabe, podemos mencionar también muchos hombres de la Biblia que tuvieron miedo. Aún varones de Dios llenos del Espíritu Santo como Pedro. Pedro, ¿se acuerda cuando Pablo reprendió a Pedro? ¿Ah? ¿Qué pasó? Pedro, el hombre ya lleno del Espíritu Santo, no el que negó a Jesús primero porque tuvo miedo. Te estoy hablando cuando Pedro ya estaba que con la sombra de él se sanaba a la gente, cuando ya aparece, ¿verdad? En el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, y entonces dice que empezó a juntarse con los gentiles, pero cuando vinieron los de la circuncisión, cuando vino Jacobo, tuvo miedo de ellos
se separó. Y vino Pablo, oígame, que no se quería para nadie, y le dijo, mira, no seas hipócrita. Y dijo, porque era de condenar. Le dio miedo a la opinión de la gente. Y ese es el primer miedo que hay que vencer. Amén. Miedo a la gente. Yo le digo, y hay gente que se molesta cuando yo digo esto, a mí no me importa lo que otros digan de mí, ni lo que piensen de mí. Y a gente dirá, pero hermano, el testimonio hay que cuidarlo. Sí, el testimonio sí. Yo no estoy hablando de testimonio, no confunda. ¿Ah? Pero hay gente que no vive en su vida por querer vivir como los demás quieren. Entonces, ahí es donde viene a veces la hipocresía, aún dentro de las iglesias, porque no tengo que hacer esto porque si no, los hermanitos me queman. Para que no digan. Y entonces viven de apariencia, ay, hermano. Porque necesitan la aprobación de la gente. Al contrario, otros se molestan, tienen miedo porque es que hablan de mí. Porque es que y le da miedo. No voy más a la iglesia. Pues sabe que usted debe darle la gracia a esa persona que habla de usted. Diga, gracias hermana, siga hablando de mí todos los días de su vida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurado soy cuando ¿qué? Cuando te persigan, cuando te vituperen y cuando hablen de ti mintiendo, aclaro, mintiendo. Porque si dicen la verdad, ahí sí te tienes que preocupar. Si dicen la verdad, sí, pero si es mintiendo, dice que tú eres bienaventurado. ¿Sabes lo que es bienaventurado, verdad? Bendecido, aleluya, prosperado. Así que mientras más hablen de usted, más Dios lo bendice. Así que en vez de molestarse, dele gracias. Dígale, siga hablando, hermano, para que Dios me bendiga más. Pero lo que hacemos es que nos molestamos porque sentimos complejos de inferioridad. Y me hablaron de mí, me miraron mal. No, que para que la gente no hable voy a hacer esto. Yo se lo digo sinceramente. Mi esposa lo sabe, muchas veces lo he dicho. A mí nunca me ha importado lo que opinen de mí, ni lo que otro pueda pensar de mí. Y suena un poco, pero es la verdad. Entonces, cuando vivimos con lo que los otros piensen, lo que los otros digan, eso es una atadura, es un miedo, un temor a no ser aceptado por la sociedad. Entonces eso no, porque entonces cada vez que vamos a hacer algo, primero buscamos la opinión del otro. ¿Qué tú crees? ¿Estará bien que lo haga? Y aquel le dice, no, eso mira, eso no hace así. Ay, fulano me dijo. Entonces empezamos a buscar opinión, porque queremos quedar bien con todo el mundo. ¿Sabe qué? Ese error yo lo cometí hace tiempo. Y aún ahora cuando estaba pastoreando, Dios me cogió eso, ¿sabe? Porque Dios corrige. Yo quería ser un pastor bien cariñoso con todo el mundo. Porque a mí me habían tocado, ¿verdad? No digo el que tengo ahora, no estoy hablando del hermano Hugo. Claro. Alaba. Estoy hablando cuando venía a Puerto Rico, me tocaron 2 pastores, mire, que aquellos eran, no, los amo en el Señor. Y me enseñaron muy buenas cosas, pero eran tremendos. Y yo siempre decía, yo no voy a ser como mis pastores. Yo voy a ser un pastor cariñoso, bondadoso, y traté de hacerlo. Y trataba de complacer a todo el mundo, pero me di cuenta que mientras trataba de complacer a todo el mundo, llegó el momento en que por complacer a todo el mundo estaba quedando mal con Dios. Y dijo, aquí se acabó. No, Dios es primero. Y de un mensaje, mi esposa lo dice, que el que se quiera y que se vaya, no me importa. Pero esto es lo que hay. ¿Sí? ¿Ve? Porque por tratar de complacer a la gente. Entonces, ese día ya, como le iba contando, cuando pasó eso, Dios también me amonestó. Y Dios me decía, ¿y sabes también por qué te dejé en vergüenza y no pudiste echarlo fuera? Porque hace ya meses que te estoy diciendo que te vayas a la calle a predicar. Y no me has hecho caso. Y me llevó un pasaje, vino a mi mente el pasaje que dice que Dios llevó al pueblo
y dejó algunos pueblos. ¿Para qué? Para enseñarlos a qué, a pelear al pueblo de Israel. ¿Sabía eso? Porque Dios quería que ellos fueran guerreros. ¿Sabe eso? La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, me llevó tiempo atrás, hermano. Cuando salía a predicar los puntos de droga, cuando salía a echar fuera demonios y todas esas cosas. Y me dijo, pero ahora simplemente estás en la iglesia, predicando. Y está bien. Te llamé como pastor, pero te llamé para que ministraras afuera. La labor de la iglesia, y lo dije en la escuela, y lo digo aquí, porque es para todo, tanto para allá como para aquí. No es estar adentro, es estar afuera, ¿sabía eso? Y predicar el evangelio. O sea, la iglesia es para corregir y para discipular a los que vienen nuevos para que salgan afuera. Pero el problema es que cuando nos acostumbramos mucho adentro, no entrenamos y no estamos preparados para pelear. Y Dios quiere preparar a su pueblo porque estamos en los postreros días. La iglesia de los postreros días no puede ser una iglesia miedosa. Tiene que ser una iglesia llena de poder. Amén. Tiene que ser una iglesia que salga a llevar el mensaje. Yo dije, Señor, te prometo que de ahora en adelante, y ya tengo una idea ahí, pero después, ¿verdad? Tengo que hablar con el pastor y allá en que después ya lo dije. Dios me puso, mira, vas a hacer un grupo de hombres. Y le vas a poner los hombres de fuego. Aleluya. Y vas a salir a las calles a reprender demonios, a orar por los enfermos, a sanar a los que estén. Pero tienes que ser valiente y lo que va contigo tiene que ser valiente. Eso todavía tengo que hablar con mi pastor. Y voy a volver a salir a las calles. Porque a veces como que nos enmohecemos, ¿verdad? Es como el boxeador que si no practica y se queda cómodo. Y la iglesia hoy en día, y hablo en general, no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia global. Eso es lo que pasa, que estamos muy cómodos. ¿Por qué usted cree, si usted examina, y es verdad, estaba pensando, que las iglesias que son perseguidas están creciendo? Donde hay persecución, porque esos hermanos aprenden a pelear cuerpo a cuerpo con el diablo. Aprenden a dominar sus miedos. Pero aquí como hay paz, hay tranquilidad, y cuando pasa algo así, como lo que pasó aquel día, todo el mundo está alborotado. Y no encuentra qué hacer, porque no han sabido cómo pelear. Entonces Dios quiere que aprendamos, que venzamos, pero para vencer hay que dominar nuestro propio miedo. El miedo no se va a ir. Usted tiene que hacerlo con miedo. Y la palabra miedo, en un principio, esta palabra de hebreo, ¿sabe lo que significa miedo? Miedo, temor, aleluya, cobarde, como usted quiera decirle, son sinónimos los tres. Esta palabra dice que en un principio tiene algunos otros significados, pero en un principio esta palabra se traducía como huida, fuga. O sea, cuando le dice miedo, temor, lo que usted está diciendo es que la persona se va a huir, que coge miedo. Por eso Apocalipsis dice que ni los incrédulos ni los cobardes entrarán allí. ¿Y qué es un cobarde? Aquel que regresó atrás, dejó al Señor y regresó atrás, se califica como cobarde, que se fue a huir, que no siguió el llamado de Dios, que no siguió adelante. Le dijo uno de los miedos es buscar la aprobación de la gente, que la gente nos dicte lo que está bien y lo que está mal. Porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Cuando usted vive por lo que diga la gente, usted tiene que creer lo que diga Dios, no lo que digan los demás. Porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel.
Cuando mandaron los espías, ¿se acuerdan? ¿Quién mandaron? Príncipe, ¿verdad? Mandaron allá. Y vinieron. Hay gigantes. Wow, son bien grandes. La tierra se abre y se traga a los moradores. Y mire, hay unos gigantes allí que nosotros parecemos como langostas. ¿Ven qué exagerado? Qué miedo tenía. Y como eran gente de renombre, eran príncipes, eran gente que... Y ellos pensaron, ay, para eso nos trajeron aquí, empezaron a llorar. Querían hasta matar a Moisés ahí. Estaban ellos, mire, el miedo. Ya Dios le había entregado la ciudad. Ellos no tenían ni que pelear. Lo que tenían que ir y tomar posesión porque Dios iba a pelear con él. El diablo lo sabía. El diablo dijo, bueno, no hay quien detenerlo porque a Dios no lo puedo detener que le entierre la tierra. Lo único que puedo poner es temor en ellos. Podían entrar, podían vencer. Era cuestión de actitud. Pero como tenían miedo, no vamos a entrar, no vamos. Se quedaron. O sea, se huyeron. Se fueron a la fuga. Dijeron, vamos a regresar a Egipto. Vamos a regresar. No vamos a entrar. No fue hasta que Dios empezó a matar. Cuando Dios empezó a castigar, entonces dijeron, ahora vamos a entrar. Y Dios dijo, no, ahora no. Era cuando yo le dije, ahora 40 años en el desierto hasta que mueran todos. ¿Por qué no triunfaron? Tenían el triunfo en la mano. Todo dependió de la actitud. El miedo los venció. El enemigo no era los gigantes que aquí decían que estaban allá. El enemigo eran ellos mismos, sus propios miedos. Por eso le digo, el enemigo número uno del cristiano es su propio miedo. No es que yo me salí de la iglesia porque fulano me pesó un callo. Pues miedoso. Fue que se salió, no le echa la culpa a fulano. Esa es la excusa para quedar bien. Porque el que tiene miedo siempre busca una excusa. No es que yo tuve miedo, es que me llamaron y no pude ir. Sí, porque el miedoso siempre tiene una excusa, nunca acepta que tiene miedo. No, yo no tengo miedo, es que soy precavido. Vete tú adelante, que yo te sigo. ¿Verdad que sí? Ese es el primer miedo a la gente. Otro miedo es a correr riesgos. A veces decimos, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no seguimos adelante? Y yo ponía el ejemplo, mire, yo tengo un hermanito en Ken Square que yo lo admiro. Yo digo, hermano, usted siga para adelante. Él está allí, es de México. Un hermanito, óigame, que él llegó, él no tiene papel, no tiene nada, no tenía trabajo y montó su compañía de landscaping él solo, sin saber inglés ni nada. Y tiene un montón de clientes americanos. Si fuera otro miedoso decía, yo no sé hablar inglés, ¿cómo me la resuelvo? Pues mire, fácil. Le preguntó una hermana, hermano, ¿usted qué habla inglés? Y yo le paso a los clientes, usted le coge la dirección y todo y me lo envía para allá. Oiga, se buscó una secretaria ahí bilingüe, una hispana que hablaba inglés. Y tenía secretaria gringa ahí, que le cogía los mensajes y se lo daba y él iba y hacía el trabajo. Pero no se dejó dominar por el miedo a que no hablaba inglés. Y yo me quedé asombrado y digo, hermano, usted sí que... Y me dice, hermano, estoy bendecido, Y gloria a Dios, esta semana me dijo, y como soy bendecido, venga, se lo voy a invitar a comer, aleluya, doble bendición. Está contento, pero él no se limitó. Nosotros ponemos nuestros límites. Porque el miedo, no, que no estoy documentado, no tengo papeles, no puedo, esto, quejándose. Eso es miedo. Porque si lo más malo lo pasó allá, como digo yo, lo más malo lo pasó cuando cruzó la frontera, cuando tuvo que venir, no estoy criticando, estoy diciendo la realidad. Entonces, si pudo pasar eso, y fue valiente a pasar eso, entonces cuando llega aquí le tiene miedo a que lo más malo lo pasó. Pasó como el pueblo de Israel, lo más malo era cuando salió de Egipto. Y ya que están llegando, ya que creo que le falta más que entrar. Porque vinieron ahí 10 y le dijeron esto y esto y esto y esto. Ya. ¿Sabe que hay gente así? Porque hay gente negativa. Yo los negativos no los quiero a mi lado. Yo los saco. Sacúdase de la gente negativa, se lo digo.
Si tienes un amigo negativo, dígale, tú eres mi amigo y todo, lo siento por ti, pero conmigo no andes más. O te callas o no andes conmigo, pero no me hables negatividad. Sí, porque una vez yo se lo dije a un hermano, ya no está aquí, pero era amigo mío y siempre estaba ahí, hermano, quejándose conmigo. Y un día le dije, mire, me sentí un coraje que me entró por los pies, se lo digo. Y dije, hermano, ¿qué clase de Dios usted tiene? ¿En qué clase de Dios usted ha creído? ¿Usted tiene un Dios grande o usted tiene un Diosito? Sí, porque es la verdad. Un cristiano quejándose. Entonces, ¿qué testimonio está dando? La gente allá dice, pues, adiós y eso, ¿qué creen? Mira, negativo. Pues entonces va a decir, pues el Dios no es grande, porque si decimos que el Dios de nosotros no hay nada imposible para Dios, entonces no tenemos que tener miedo, tenemos que estar confiados, el miedo va a venir. Pero tenemos que coger riesgo, la vida es un riesgo, estar vivo es un riesgo, hermano. Desde que usted nace ya usted está en riesgo, hermano. El que no arriesga, dice por ahí un refrán, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, no lo busque, no gana, dice. Y es la inseguridad. Sí, porque por ejemplo usted va a hacer un negocio, vamos a suponer, de eso hay mucho que contar. Miedo también. Un negocio, ¿y qué tú vas a hacer? Pues mira, yo quiero, ¿verdad? Dios me ha puesto, me ha bendecido y voy a abrir, qué sé yo, una bodega. Pero si lo más que hay bodega y la están cejando. ¿Verdad? Pues ya le metió la negatividad ya. Pues si ese le quitó su sueño, le robó su sueño. Por eso yo le digo, yo no me dejo llevar por... Si yo me hubiera dejado llevar por la gente, no estuviera ahora en Kennesco. ¿Ves? Porque venían a traer negatividad. Cuando llegué allí me decían, no, que aquí vienen los, ¿sabes? Los de la iglesia tradicional, no mencionan el nombre, y recogen los niños de la escuela y se van allá y le dan catecismo y esto y todo. Y mira que hay gangas, que si aquí no se mete, que si esto otro, y yo, ya, cállate. No quiero ir negativo. Es más, yo no voy a trabajar contigo. Yo no voy a seguir trabajando contigo, yo no puedo trabajar con gente negativa. Me hace perder mi tiempo. Porque aunque las cosas te salgan mal, todo obra para bien. Pero a veces cuando las cosas no nos salen, nos quejamos, nos da miedo y hasta pensamos, ay, Dios no me llamó. ¿Será verdad que Dios me llamó? Empezamos a dudar. Otro miedo es hablar en público. Dice que ese es el miedo número 1. Cuando la gente tiene que hablar en público, mire, se pone nervioso. Dice que algunos preferían morirse antes que hablar. Yo soy un ejemplo de eso y ahora hablo hasta por los codos. Ahora no hay quien me calle. Pero antes no hablaba, era tímido. Me ponía nervioso, sudaba frío, hermano, cuando tenía que hablar. Delante de la gente, se lo digo. Y siempre viene un poco de nervio. Eso no se quita. Pero ya tú lo controlas. Pero lo que no puedes permitir es que el miedo te controle y te ponga... Otros tienen miedo a la responsabilidad. Están buscando cargos, algo. Hermano, quiere ser, qué sé yo, presidente de los caballeros, quiere ser esto, que... No, hermano, eso es mucha responsabilidad. Y después si quedo mal, si fallo, eso es negatividad, eso es duda. Si le ofrecen la oportunidad es porque Dios lo tiene en consideración usted. Y después dice, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no? Porque eres negativo. Dios te da oportunidad. Dios no ha puesto, como dije ahí, espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Usted puede controlarse, usted puede dominarse.
Hay algunos que por cosas que pasaron en su niñez tienen miedo y fobia. Hay algunos que tienen miedo a la muerte. En Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es pasable que usted sienta, ¿verdad? Porque nadie se quiere morir. ¿O sí? Decimos, no me voy con él, pero todavía no. ¿Ah? Sí, pues. Porque uno dice, yo quisiera estar con Cristo. Y si usted va a un avión y dice, el avión se va a caer, ay Señor, cuídame que no me vaya. Pues no tiene ganas de irse. Aproveche el aventón que le están dando. Pero nadie quiere irse primero. Porque es algo del ser humano, o sea, la preservación de la vida, ¿entiende? Pero, si le toca en que, pues por cosas de la vida, ¿verdad? Lo van a matar. Usted no tiene que estar miedo. Usted, por ejemplo, dice, no tengas miedo. Cuando lo estaban persiguiendo a los discípulos, Pedro era miedoso. Primero le tenía miedo a la muerte. Digo, no, hasta negó a Jesús, maldijo del miedo. Pero después, cuando le dijo, mira, después que recibe el Espíritu Santo, tienes que negar a Jesús. Y él dijo, ¿yo qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo encerraron en la cárcel para matarlo. El ángel lo libró, pero Pedro estuvo dispuesto a morir después. ¿Y usted cree que era fácil? ¿O usted cree que cuando David retó a Goliat no tenía miedo? David tenía miedo. Tenía miedo, pero él enfrentó su miedo. Él lo que dijo fue, mira, si Dios me libró del oso, si Dios me libró del león, porque si el que se atreve a pelear con un león o con un oso, el gigante es, como dice, un peñiscoñoco a la vez. ¿Sí? Y él le dijo, pues si Dios me salvó, me libró, pues también me puede librar de este. Me voy a coger el riesgo. Y se cogió el riesgo. Pero hay gente que quiere todo seguro, no quiere coger riesgo. Hay gente que no quiere coger riesgo. Pero el riesgo está en la esquina. Mire, que yo predicar en la calle, irme allí, me pueden dar un tiro. Pues sí, mire, cuando usted va a morir, cuando le llegó su hora, como el hermano decía, ¿verdad? Que él estaba hablando de un milagro. Cuando llegó su hora, mire, resbala allí, bajándose de su casa, y ahí se desnuca y ahí se quedó. Pero cuando no le toca, no le toca. Cuando todavía Dios dice, todavía no te va, no te va. Se lo dice, cree que está aquí. Estuve 3 veces a punto de morir. Y si me moría, me iba sin Cristo porque estaba descarriado. Un paro respiratorio. Las uñas se me pusieron lilas. Estaba casi a punto de bronquitis cuando eso fumaba. Y después en la playa, imagínense. De la playa. Y de momento cuando voy a casa me sentía mal y empiezo a ver puntos de todos colores, parecían las luces esas cuando flasheaban. Y como que me estaba yendo, yo todavía no sé cómo llegué al hospital. Yo me monté en el carro, no me acuerdo más nada. Sé que cuando vine a ver estaba en el hospital y le dije ayúdenme, y cuando me vieron así, que la que estaba allí me vio medio mareado, me vio las uñas que ya estaban lilas, rápido oxígeno con él. Y me dijeron, si llega 5 minutos tarde, no lo estuviera contando. Una explosión, quemadura de 3er grado, mi cara, mis ojos, mi cuerpo, me quemé hasta aquí. Y la cirujana lo que me dijo, media pulgada más abajo, en el ombligo te hubieras quemado. No lo cuenta. ¿Y sabe qué? Que yo no sentía ni miedo cuando me quemé. Yo mismo apagué el horno, la explosión, porque era un escape gas. Cerré la llave, llamé al dueño, le dije, mira, me quemé, ven para acá. Cerré el negocio, que era una bakery. Me llevaron en la ambulancia y todavía digo, párense ahí en casa para decirle a mami que yo estoy bien, que no se vaya a asustar. Ahora, todo esto por eso, el miedo lo que me sube es la adrenalina. En el momento no me da miedo. Ahora, después que llegué al hospital, que me vi un espejo y vi cómo yo quedé, entonces temblé de pies a cabeza, me puse así.
Por eso digo, hay gente que el miedo la paraliza. Pero el miedo tú lo puedes usar positivamente. Cuando algo me da miedo es cuando más rápido yo lo voy a hacer. Es cuando más rápido yo lo voy a enfrentar. Eso es como el bullying en las escuelas, ¿verdad? El diablo es igualito. ¿Verdad? Que se te presenta así, medio abusador, y te quiere intimidar. Pero cuando tú le haces frente, echa a coger. Así mismo es el miedo.